Un carro de alquiler avanza por una calle cualquiera de Usulután. El conductor sonríe, saluda, actúa como cualquier taxista que trabaja todos los días para llevar a la gente de un punto a otro. Pero dentro de ese vehículo no solo viaja un pasajero común, viaja droga, cocaína, marihuana y crack que, en cuestión de minutos, terminarán en manos de compradores repartidos por colonias, barrios y cantones de todo el oriente salvadoreño. A simple vista, ese taxi es indistinguible de los cientos que recorren la ciudad cada jornada. Y esa apariencia de normalidad era precisamente la clave de todo el plan. Durante más de 12 meses, una organización criminal logró esconder su negocio de narcomenudeo detrás de la rutina diaria de Usulután y San Miguel, apoyándose en taxis, plataformas de transporte y comercios que aparentaban ser completamente legítimos. Así fue hasta que la Fiscalía General de la República, trabajando junto a la Policía Nacional Civil, determinó que había llegado el momento de terminar con todo. El 2 de julio de 2026, esa estructura se derrumbó por completo. 11 individuos quedaron detenidos, y entre ellos estaba el hombre señalado como la cabeza visible de toda la operación. Pero llegar a ese instante no fue sencillo. Las autoridades tuvieron que armar, casi como un rompecabezas, más de un año de rutas, ventas, encubrimientos y una jerarquía criminal muchísimo más elaborada de lo que cualquiera hubiera sospechado al principio. Hoy vamos a mostrarte, con todo detalle, cómo se vino abajo esta red, quién estaba al frente, de qué manera lograron operar sin ser detectados durante tanto tiempo y qué terminó por delatarlos ante la justicia. Si te apasiona seguir de cerca las capturas más contundentes y los operativos más impactantes contra la criminalidad en El Salvador, has llegado al canal indicado. Aquí analizamos cada caso apoyándonos en información oficial de la Fiscalía y de la PNC, sin adornos innecesarios ni suposiciones, para que comprendas con precisión cómo se desmantela, paso a paso, una estructura criminal. Por eso, si quieres enterarte de cada nuevo golpe contra el narcotráfico y las pandillas en el país, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a ver en los próximos minutos es una de las historias más reveladoras de las últimas semanas. La problemática que enfrentaba esta zona del oriente del país no era algo reciente, pero sí se había convertido en un desafío cada vez más complicado de resolver. El narcomenudeo, esa venta de droga fraccionada, en pequeñas dosis, directamente en las calles, es uno de los delitos más difíciles de combatir, precisamente porque no recae sobre una sola persona, ni sobre un único punto de venta. Depende de toda una red de individuos que se dividen tareas, que se protegen mutuamente y que recurren a cualquier fachada disponible para pasar desapercibidos. Cuando la Fiscalía puso su atención en lo que ocurría en Usulután, Santa Elena, Santa María y el centro de San Miguel, se topó exactamente con ese escenario, una organización que no se quedaba fija en un solo lugar visible, sino que se desplazaba constantemente, aprovechando el sistema de transporte de la ciudad como si fuera su propia red de reparto. ¿Qué hacía tan complicado descubrir esta organización? El motivo es que la venta de droga no ocurría de forma abierta en las calles. La estructura recurría a taxis y a servicios de transporte por aplicación para trasladar tanto la mercancía como el efectivo de un lugar a otro, disfrazando esos trayectos entre el flujo normal de pasajeros de la ciudad. Además, contaba con negocios que servían de tapadera, entre ellos cervecerías, que funcionaban como puntos de contacto y de entrega, sitios donde cualquier cliente podía entrar simplemente a comprar una cerveza sin imaginar que, en ese mismo local, se estaba cerrando la venta de cocaína o crack. Esta mezcla entre transporte y comercios abiertos al público volvía a la organización casi imposible de detectar para cualquiera que no estuviera investigando específicamente sus movimientos. El nivel de agitación que generaba este problema no se reducía únicamente a la venta de estupefacientes. Cada punto activo de distribución representaba, además, una fuente constante de riesgo de violencia, de descomposición social en las colonias donde se instalaba y de dinero que terminaba financiando otras actividades ilegales. Sectores como el barrio La Parroquia, Candelaria y colonias como Las Flores, Soriano, El Cocal y Mustán en Usulután, sumados a lugares como Hacienda La Riviera, la Residencial Nueva San Miguel y el Cantón El Papalón,
pasaron a formar parte del territorio donde esta organización tenía presencia activa, y cuanto más tiempo pasaba sin que fuera desarticulada, más se afianzaba, más confianza acumulaban sus integrantes, y más complicado resultaba romper esa cadena de distribución. ¿De qué manera arrancó realmente la investigación que terminó exponiendo toda esta red? Hay que remontarse más de un año atrás para encontrar la respuesta. El 16 de marzo de 2025, la Fiscalía junto a la Policía Nacional Civil dieron el primer golpe contra esta organización, deteniendo en flagrancia a 8 personas dentro de 3 negocios de venta de licor en Usulután. En ese momento, esas 8 detenciones podían parecer un hecho aislado, una intervención más contra la venta ilegal de droga en un establecimiento de licores. Sin embargo, para el equipo investigador, esas capturas fueron apenas el primer hilo de una madeja mucho más grande. En vez de dar por cerrado el caso ahí mismo, la Fiscalía optó por profundizar, estudiar las conexiones entre los detenidos, seguir el rastro de sus proveedores y descubrir quién se encontraba por encima de ellos en la cadena de mando. Y así fue como poco a poco se fue dibujando el mapa completo de toda la organización. Durante los meses posteriores, los fiscales fueron reuniendo evidencia, rastreando desplazamientos, comunicaciones y comportamientos que apuntaban hacia una estructura organizada jerárquicamente, con funciones claramente repartidas entre quienes conseguían la droga y quienes la colocaban directamente en las calles. Este tipo de investigaciones sostenidas en el tiempo son las que realmente permiten desmontar una red completa, en lugar de limitarse a atrapar a los vendedores de menor peso, mientras los verdaderos cabecillas continúan operando desde el anonimato. ¿Y quién manejaba realmente los hilos de toda esta operación? De acuerdo con la Fiscalía, la organización estaba al mando de José de la Cruz Parada Cordero, conocido bajo el alias de Cruz. Según la investigación, era él quien coordinaba la distribución de droga en la zona de Usulután y San Miguel, funcionando como una de las piezas centrales de toda la estructura. A su alrededor se fue construyendo una red de personas con roles bien definidos, unos encargados de suministrar la droga, es decir, de conseguirla y trasladarla hacia los puntos de reparto, y otros dedicados exclusivamente a venderla, colocándola en la calle, en los negocios fachada y a través de los medios de transporte que la organización utilizaba. Entre quienes fueron señalados como proveedores dentro de la estructura, la Fiscalía mencionó a Miguel Guillermo Torres Montoya, Isaí Antonio Ramírez Juárez, José Remberto Amaya y Cristian Eduardo Fuentes. Pero dentro de este grupo hay un nombre que llama poderosamente la atención: Yojalmo Javier Cárcamo, señalado por las autoridades, y que según lo indicado en la investigación, ejercía como abogado. Que un profesional del derecho forme parte de una red de narcomenudeo no es un detalle cualquiera. Cuando una persona con formación legal se integra a una organización criminal, la capacidad de esa red para desplazarse con cierto blindaje frente a los procesos judiciales, para orientar a otros miembros o intentar sortear investigaciones, cambia radicalmente el nivel de complejidad que se le atribuye al grupo. Este tipo de conexión entre profesionales y estructuras delictivas es justamente uno de los puntos que más inquieta a los fiscales, porque deja al descubierto redes de protección que van mucho más allá de la simple venta callejera de droga. En cuanto a la distribución directa, es decir, quienes colocaban la droga en manos del consumidor final, la Fiscalía apuntó a José de la Cruz Parada Cordero como líder, acompañado de Sonia Emilia Maravilla Paz, José Manuel Ramírez, Omar Abdón Méndez y José Lino Interino Benavides. En total, sumando proveedores y distribuidores, la estructura reunió a 11 personas capturadas en el operativo final, cada una desempeñando una función específica dentro de un engranaje que, de acuerdo con las investigaciones, llevaba operando más de un año sin ser completamente eliminado. ¿Cómo conseguían trasladar la droga sin ser descubiertos durante todo ese tiempo? Aquí aparece uno de los datos más llamativos de todo el caso. La organización no se apoyaba en un único método de distribución, sino que combinaba varias estrategias de manera simultánea. El uso de taxis les permitía movilizar tanto la droga como el dinero utilizando un servicio que circula sin restricciones por toda la ciudad y no despierta ninguna sospecha, ya que cualquier persona puede abordar un taxi en cualquier momento sin que eso resulte extraño. El transporte por aplicación operaba de forma parecida.
aprovechando que este servicio se ha vuelto cada vez más habitual y que sus conductores se mueven constantemente entre distintos puntos de la ciudad, facilitando así las entregas sin dejar un patrón fácilmente reconocible a simple vista. Y luego estaban los negocios utilizados como tapadera, entre ellos las cervecerías mencionadas por la Fiscalía. Estos locales funcionaban como puntos de venta camuflados, donde la transacción de drogas se confundía con la actividad comercial cotidiana del negocio. Para cualquier cliente que entrara simplemente a comprar una cerveza, no habría ninguna señal de que, en ese mismo espacio, se estaba negociando la venta de cocaína, marihuana o crack. Esta combinación de transporte y comercio hacía de la organización una estructura sumamente flexible, capaz de reacomodarse y de seguir funcionando incluso después de que varios de sus miembros fueran detenidos durante las primeras intervenciones de marzo de 2025. Esta forma de operar no es exclusiva de este grupo en particular. Se trata de un patrón que las autoridades han identificado en distintas redes de narcomenudeo a nivel nacional y que representa uno de los mayores obstáculos para las investigaciones, ya que obliga a fiscales y policías a analizar no solo los puntos de venta evidentes, sino toda la infraestructura de transporte y comercio legal que puede estar sirviendo de cobertura. Sin embargo, identificar el mecanismo no equivale a reunir las pruebas necesarias para desmantelar toda la red de un solo golpe, y ese fue justamente el siguiente gran reto para el equipo investigador. Tras las capturas iniciales de marzo de 2025, la Fiscalía no bajó la guardia. En los meses siguientes, el trabajo de investigación se intensificó, respaldado por labores de inteligencia, seguimiento de desplazamientos y análisis de los vínculos entre los distintos miembros de la organización. Este proceso permitió ir identificando, uno a los verdaderos responsables detrás de la red, hasta alcanzar el punto en que ya existía evidencia suficiente para lanzar un golpe definitivo contra toda la estructura, y no solamente contra los vendedores de menor rango que ya habían caído en los negocios de licor. ¿Qué fue exactamente lo que hallaron las autoridades al ingresar finalmente a las viviendas y negocios ligados a esta organización? El día del operativo definitivo, la Fiscalía y la PNC ejecutaron allanamientos de manera simultánea en varios puntos de Usulután y San Miguel, entre ellos la colonia Las Flores, la colonia Soriano, la colonia El Cocal, la colonia Mustang, el barrio Candelaria, el barrio La Parroquia, Hacienda La Riviera, la residencial Nueva San Miguel y el cantón El Papalón. Durante estos procedimientos, las autoridades incautaron droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un vehículo y un arma de fuego, elementos que constituyen prueba directa de la actividad ilícita que se desarrollaba en cada uno de esos lugares. Pero lo confiscado el día del golpe final representa solo una parte de la historia completa. A lo largo del año y 3 meses que duró la investigación, la Fiscalía informó que se logró incautar, en total, 1,830.029 gramos de marihuana, 149.503 gramos de cocaína, $4.180 en efectivo y 15 teléfonos celulares, sin contar el vehículo decomisado en el operativo final. A esto se suman las 16 capturas en flagrancia realizadas antes de la intervención definitiva del 2 de julio, incluyendo a las 8 personas detenidas en marzo de 2025. Estas cifras no son simples números fríos, reflejan la verdadera magnitud de una organización que llevaba más de un año inyectando droga en las calles de Usulután y San Miguel, deteriorando comunidades enteras a su paso. Y aquí es donde la historia alcanza su momento más determinante. Todo lo relatado hasta este punto, la identificación del líder, la estructura de proveedores y distribuidores, el método de transporte y los negocios de fachada, fue el resultado de meses de trabajo silencioso ejecutado por la Fiscalía y la PNC. Pero llegó el instante en que toda esa información se transformó en acción directa sobre el terreno. El 2 de julio de 2026, mediante una operación completamente coordinada, equipos de la Policía Nacional Civil, junto a fiscales de la unidad especializada correspondiente, se desplegaron de manera simultánea hacia cada uno de los puntos identificados durante la investigación. No fue una captura aislada en un solo lugar, sino un operativo múltiple ejecutado al mismo tiempo en distintas colonias y cantones, precisamente para evitar que algún integrante de la red
alertara a los demás y les diera oportunidad de escapar. En cada uno de esos puntos, los equipos policiales llegaron hasta las viviendas y negocios señalados por la investigación, procediendo con las capturas y los registros correspondientes. Fue en ese operativo donde finalmente cayó José de la Cruz Parada Cordero, el hombre identificado como líder de toda la estructura, junto al resto de las 11 personas detenidas ese mismo día. La imagen que circuló después mostraba el instante exacto de su captura, custodiado por agentes policiales, dentro de una de las viviendas allanadas, con evidencia del registro visible alrededor, ropa, cajas y objetos personales que formaban parte de la inspección realizada por las autoridades, además de un canino policial que participó en la revisión del lugar. ¿Qué representa esta captura para el resto de la organización criminal en la zona? Cuando el líder de una red de este tipo cae, el impacto no se limita solo a esa persona. Se trata de un golpe directo a toda la cadena de mando, que corta el flujo de droga, dinero y comunicación entre proveedores y distribuidores. No obstante, las autoridades también reconocen que este tipo de estructuras suelen tener ramificaciones, contactos externos y posibles reemplazos que podrían intentar reactivar la operación si no se mantiene una vigilancia constante sobre la zona. Por eso, junto a la detención del líder, resultó igual de relevante la captura simultánea de proveedores y distribuidores, ya que esto reduce de manera significativa la posibilidad de que la red se reconstruya rápidamente con las mismas personas al frente. Uno de los puntos que más llamó la atención dentro de este caso fue, precisamente, la detención del abogado Yohalmo Javier Cárcamo, señalado como parte del grupo de proveedores. ¿Qué función cumplía realmente un profesional del derecho dentro de una estructura dedicada al narcomenudeo? Aunque la Fiscalía no detalló públicamente cada tarea específica que desempeñaba cada uno de los proveedores, el simple hecho de que una persona con formación legal formara parte de este tipo de organización suele estar relacionado con labores de asesoría, protección ante procesos judiciales o incluso con facilitar el movimiento de dinero y bienes bajo apariencia de legalidad. Este tipo de hallazgos permite a las autoridades comprender que muchas estructuras criminales no dependen únicamente de la violencia o de la venta directa de droga, sino también de redes de apoyo que funcionan desde espacios aparentemente legítimos. Todos los detenidos enfrentan en este momento procesos por los delitos de tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas, dos figuras penales que, combinadas, implican condenas considerables dentro del sistema judicial salvadoreño. El delito de tráfico de drogas contempla penas que varían según la cantidad y el tipo de sustancia decomisada, mientras que el de agrupaciones ilícitas está diseñado específicamente para sancionar la organización y coordinación de estructuras criminales, exactamente el tipo de red jerárquica que la Fiscalía logró identificar en este caso. Esto quiere decir que los capturados no solo enfrentan cargos por la venta de droga en sí, sino también por haber sido parte de una organización estructurada, lo cual generalmente eleva el tiempo de condena que podrían recibir si resultan culpables. La Fiscalía General de la República fue enfática al señalar que esta captura es el resultado directo de la coordinación con la Policía Nacional Civil y que la investigación se mantuvo activa durante más de un año, precisamente para garantizar que, al momento de actuar, se pudiera desarticular la estructura por completo y no únicamente a algunos de sus integrantes de menor rango. Este enfoque de investigación prolongada, en lugar de detenciones aisladas e inmediatas, responde a una estrategia orientada a golpear las redes criminales desde su raíz, apuntando tanto a quienes venden en la calle como a quienes dirigen y organizan toda la operación desde arriba. ¿Qué tipo de reacciones ha generado este caso entre la comunidad y la opinión pública? Las publicaciones oficiales sobre esta captura, tanto de la Fiscalía como de otras instituciones vinculadas al caso, se difundieron con rapidez en redes sociales, generando comentarios de habitantes de Usulután y San Miguel que expresaban tanto alivio como inquietud. Alivio, porque una estructura que llevaba más de un año operando activamente en sus colonias finalmente fue desmantelada. E inquietud, porque casos como este demuestran cuán profundamente pueden infiltrarse estas redes en la vida diaria de una comunidad, valiéndose de negocios que cualquier persona podría visitar sin sospechar nada, y de un transporte que miles de personas utilizan todos los días para moverse por la ciudad.
Este tipo de reacción no resulta novedosa cuando se trata de estructuras de narcomenudeo. La sensación de que esto podía estar ocurriendo justo frente a nosotros es común entre los residentes de zonas donde se desarticulan este tipo de organizaciones, justamente porque su naturaleza es operar con discreción, mezclándose con la actividad cotidiana de la comunidad. Es una de las razones por las que este tipo de operativos, al hacerse públicos, despiertan tanto interés. Obligan a la sociedad a enfrentarse a la idea de que el crimen organizado no siempre luce como uno imagina, y no siempre presenta la apariencia evidente que muchos podrían esperar. ¿Y qué podría suceder ahora con cada uno de los capturados? Tras el operativo, los 11 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, donde deberán enfrentar las audiencias iniciales relacionadas con los delitos de tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas. En este tipo de procesos, es habitual que la Fiscalía presente ante el juez toda la evidencia recopilada durante la investigación, incluyendo los decomisos realizados tanto el día del operativo final como durante las capturas en flagrancia previas, además de cualquier prueba adicional obtenida a lo largo del año y 3 meses que duró el seguimiento de esta estructura. El objetivo de la Fiscalía será demostrar no solo la participación individual de cada acusado en la venta de droga, sino también la existencia de una organización estructurada con roles bien definidos entre proveedores y distribuidores, liderada por José de la Cruz Parada Cordero. Este tipo de casos también suele abrir la puerta a nuevas líneas de investigación. Cuando se desarticula una red de este tamaño, las autoridades frecuentemente encuentran, dentro de los teléfonos celulares y otros dispositivos incautados, información capaz de conducir a la identificación de otros proveedores, compradores mayoristas o incluso conexiones con estructuras criminales de mayor tamaño que operan a nivel regional o nacional. Los 15 teléfonos celulares decomisados a lo largo de esta investigación representan, en ese sentido, una fuente valiosa de información que la Fiscalía podría seguir examinando en las próximas semanas, lo cual no descarta que este caso derive en capturas adicionales conforme avance el proceso judicial. Lo que sí queda absolutamente claro con este operativo es el patrón que las autoridades salvadoreñas han venido aplicando frente a este tipo de estructuras. No conformarse con detenciones aisladas de vendedores de bajo perfil, sino sostener investigaciones de largo alcance que permitan llegar hasta los líderes y hasta las redes de apoyo que sustentan a estas organizaciones, incluyendo, como quedó demostrado en este caso, a personas con perfiles profesionales que, en teoría, deberían estar del lado contrario de la ley. La captura de Yohalmo Javier Cárcamo, señalado como abogado dentro de esta estructura, probablemente seguirá generando atención en las próximas semanas, en especial si se confirman más detalles sobre el papel específico que desempeñaba dentro de la organización. En síntesis, lo que comenzó como una intervención en 3 negocios de venta de licor en Usulután, en marzo de 2025, terminó destapando una estructura criminal completa, con presencia en al menos 9 puntos distintos entre Usulután y San Miguel, liderada por José de la Cruz Parada Cordero, apoyada en una red de proveedores y distribuidores que utilizaban taxis, transporte por aplicación y negocios fachada para mover droga y dinero sin levantar sospechas durante más de un año. La captura final, ejecutada el 2 de julio de 2026, sumó 11 personas detenidas y confirmó todo lo que la Fiscalía había venido reconstruyendo pieza por pieza a lo largo de más de 12 meses de investigación. Este caso funciona como un recordatorio de que el narcomenudeo no siempre luce como uno se lo imagina. No siempre existe un punto de venta evidente en una esquina oscura. En ocasiones está dentro del taxi que uno toma camino al trabajo, dentro del negocio donde uno compra una cerveza el fin de semana, o incluso, como se vio en este caso, respaldado por alguien que, en teoría, debería estar del lado opuesto de la ley. Y es justamente ese tipo de investigaciones, las que se sostienen en el tiempo y que no se conforman con la primera detención, las que verdaderamente logran desmantelar estas estructuras desde la raíz. Si esta historia te resultó tan reveladora como a nosotros, te invitamos a seguir conectado con este canal, porque semana tras semana traemos el análisis completo de las capturas y operativos más importantes contra el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado en El Salvador, siempre basados en información oficial de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta captura
Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo caso que vamos a desglosar.